¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por hacernos parte de sus vidas nuevamente. Gracias por recibirnos. Este es un programa también nuevamente especial, súper especial. Tenemos un invitado traído desde muy lejos. Gracias a Dios nos ha dado el sí para venir a dialogar con nosotros. Bienvenido, Padre. El Padre Muchas gracias, Paz Alexander Martínez, Alexander Martínez. ¿De dónde viene, Padre? de la Diócesis de Santiago de María, El Salvador. El Salvador, bendito sea Dios. Mire, y hasta el nombre va El Salvador, Padre, El ¿verdad? Salvador. Qué bien, Padre. Pues bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación que simplemente, ¿verdad?, viene de nuestro Señor Jesucristo para que usted pueda compartir con nosotros y con muchos hombres que nos van a estar escuchando, que desean y tienen sed de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado. Y nos gustaría un poquito, Padre, que nos contara un poquito de usted, digamos, dónde creció, sus padres quizá, sus estudios o lo que usted haya más o menos hecho. Muy bien, bueno, primero gracias por la invitación también. Es una alegría enorme para mí estar dirigiéndome a Radio María con toda la inmensidad de oyentes que tiene alrededor del mundo. Así es. Pues qué emocionante. Gracias por esta invitación. Y bueno, en cuanto a mí, tengo 32 años de sacerdocio. Ah, Pues padre. he tenido muchas experiencias bonitas en mi vida. Fui llamado a la vocación desde muy chico. Dios se vale de cosas, ¿no? Pero de instrumentos, pero en este caso yo nunca, nadie me llamó así directamente, nadie me invitó así directamente. Pues Dios puso en mi corazón una inquietud y así pues fue como se me fue concretizando esto, ¿no? Claro, siempre hay acontecimientos, hay eventos, hay cosas que pasan que me llevaron pues a sentir aquella inquietud hasta que se hizo pues concreta cuando entré un día al seminario. Y luego estudié todos mis estudios en El Salvador. Luego fui ordenado en 1992. Me dediqué pues como vicario parroquial, etcétera, etcétera. Colaboré mucho en las obras misionales pontificias como director diocesano. Ayudé en muchos apostolados en El Salvador. Luego pues estuve en parroquias, etcétera. Y en el 2001, mi obispo me mandó a estudiar aquí a la Universidad Católica de Washington, Oh, qué bien. un doctorado en historia de la iglesia. Fue una Ah. experiencia bien difícil. El inglés académico, el inglés Era pues todo junto, Padre. Todo. altamente difícil. Fue una experiencia muy difícil, pero gracias a Dios pude superar pues aquella gran dificultad, ¿verdad? Me gradué, después me quedé trabajando en las parroquias y por un tiempo. Después, en el 2013, pues yo quería regresar, mi obispo no estaba muy necesitado de sacerdotes, entonces se presentaron varias otras cosas y así terminé pues comenzando estudios en Derecho Canónico en Madrid. Así que en Wow. 2013 viajé a la Universidad de Comillas, de los Jesuitas en Madrid. Allí estudié mi licenciatura en Derecho Canónico. Mi especialidad en todo esto fue el Derecho Internacional Público, es decir, la Iglesia como una entidad aceptada y reconocida por las naciones, capaz de establecer concordatos, acuerdos, tratados bilaterales entre las naciones del mundo. Y la Iglesia pues tiene eso, ¿no? Y eso me interesó y terminado mi licenciatura con los jesuitas, terminé pues mi doctorado en la Universidad San Wow. Damaso, ¿verdad? San Damaso Wow. de Madrid, porque ellos me ofrecían más flexibilidad para terminar esto. Así es que también me gradué pues y es en doctorado y esa fue mi tesis. Al final, la tesis de licenciatura fue la base para terminar siempre en estos tratados de derecho internacional. Y también en mi último capítulo es sobre una modernización de los acuerdos de la Santa Sede con el Estado de El Salvador desde 1968, un marco jurídico que puede ser ampliado, porque en aquel momento pues fue bien reducido, pero eso se puede ampliar y la Iglesia puede establecer niveles de relación con los estados, beneficiando pues a los fieles, a la Iglesia, etcétera, ¿no? Wow, Padre, Así que mire. más o menos eso. Bueno, hoy mi regreso tengo muchas ocupaciones ahí en la diócesis. Soy profesor de historia de la iglesia en el seminario. Me imparto también hasta latín. Wow. Luego soy el vicario judicial de la diócesis. Me dedico a los procesos
de nulidad matrimonial. Y Muy interesante. sí, y pues ahí estamos bien ocupaditos. Wow, padre, fíjese, qué bonito que nos cuenta todo eso, porque a veces yo sé que hay en nuestra audiencia personas que se preguntan, ¿verdad? Ay, nuestros sacerdotes, que si están preparados, que si esto, que si lo otro. Y aquí es usted es un gran testimonio, ¿verdad? De que el sacerdote también se prepara. Y claro que vemos su gusto por el estudio, ¿verdad? Y sobre todo por adaptar, digamos, todo su conocimiento y adaptarlo para el beneficio de la comunidad. Como ahorita hablaba de, ¿verdad? De la adaptación, digamos, de la iglesia, sociedad, ¿verdad? Y de todo lo que existe allá afuera que a veces, pues, lamentablemente no conocemos, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, cuando dijo el doctorado, ¿en qué se especializó, padre? ¿Cuál fue digamos, su estudio? Derecho canónico Derecho canónico, o en historia de la iglesia. en historia de la iglesia. ¿Y en solo de la historia de la iglesia o, digamos, algo en específico? Bueno, como son dos campos distintos, pero de la Ajá. historia de la iglesia, mi especialidad fue más la historia contemporánea, ¿verdad? Y mi tesis la hice sobre un obispo en El Salvador, Luis Chávez y González, el obispo anterior a Romero. Bien interesante todo Ah, lo que allí se enfoca. Y en cuanto a derecho canónico, pues sí, como son dos ramas distintas, pues allí mi especialidad es derecho internacional público, pero eclesiástico, es decir, la Iglesia Católica como una entidad internacional capaz, por su reconocimiento internacional, de establecer acuerdos, tratados, este, mm, concordatos con las naciones del mundo. Es ok. decir, después de la Revolución Francesa, los estados, nuevos estados, entraron en una crisis, en un conflicto con la Iglesia Católica, Ujú. porque las antiguas monarquías, el antiguo régimen, la Iglesia tenía pues un entronque en la sociedad y en los estados y todo, pero desde el momento se declaró una guerra. Entonces, ¿cómo se lastima el derecho de las personas de practicar la fe? La Iglesia es combatida, la Iglesia es atacada, la Iglesia etcétera. Y estos concordatos son para buscar un marco jurídico. Mira, yo te respeto, tú me respetas y marquémonos legalmente, ¿no? Con Ujú, ujú. leyes internacionales y todo esto, Oh, ¿no? wow, qué Ujú. interesante, padre. Y, por ejemplo, padre, yo sé que para el estudio, especialmente como para una maestría o un doctorado, se requiere de mucho tiempo de estudio, ¿verdad? O sea, ¿y cómo combinaba entonces? ¿Usted seguía como sacerdote, seguía profesando? Sí, curioso, es buena pregunta. Me ha tocado ser cucaracha de universidades, rata de bibliotecas y Sí, todo sí, eso. sí. Y curiosamente no me dedico a lo académico, ¿no? Que bien pudiera Sí. ser el decano de unas facultades y todo eso, pero siempre he estado cerca del ejercicio del ministerio. Tanto aquí en Washington vivía en una parroquia y de la parroquia servía a la comunidad hispana con Ah, bastante trabajo y pues llevando los estudios. Y en Madrid igualmente fui a una parroquia, viví en parroquia y de la parroquia servía pues en la parroquia y de ahí asistía pues a la universidad. O sea, nunca he estado desligado del ejercicio del ministerio pastoral. Y luego, a mi regreso en El Salvador, algunos me invitaban a eso, ¿no? Como a dedicarme más a lo académico, a la vida de la universidad, de la enseñanza, de ajá. producir académicamente, pero no ha sido mucho mi interés. Siempre ha sido colaborar, por supuesto, en la diócesis, en todo lo que yo pueda servir, pero también en el ejercicio del ministerio. Ha sido más su llamado, Ujú. más a la comunidad, Sí, sí. pero le ha servido, ¿verdad? Todo lo que se ha aprendido, Sí, inclusive, uf, ¿verdad? enormemente. Sí. Okey. Y parte de su servicio, padre, ¿qué es lo que más usted disfruta, digamos, sirviendo a la comunidad? Por supuesto, la celebración de la Eucaristía, de los visitar enfermos, es una cosa que, pues, Jesús se dedicó casi el 70% de su vida a sanar, estaba en contacto con los enfermos, con el que sufre, todo eso. Y lo académico también, cuando me toca que enseñar a los muchachos, estoy dando clases también en la Universidad Católica de los jesuitas en la UCA, en El Oh, Salvador, wow. y en el seminario, y todo eso, pues es bien bonito también estar entre el ejercicio del ministerio pastoral y también un poco sirviendo en lo académico. Guau, o sea que todavía, aparte de, digamos, de su ministerio sacerdotal, todavía se da el tiempo para instruir, Sí, digamos, a los muchachos, a los jóvenes, a los seminaristas y todo el que pues se deje enseñar, ¿no, padre? sí. ¿Verdad? Ah, no, no, qué bien, padre. ¿Y cómo fue su llamado? O sea, usted vivía
digamos, su niñez con una familia católica, sus padres. Sí, mis raíces son bien humildes. Yo soy de una comunidad rural, yo crecí sin televisión, sin energía eléctrica. Yo ya era sacerdote quizás cuando llegó la energía eléctrica y todas estas cosas a mi lugar, bien remoto. Crecí en una familia muy humilde. Mi abuela era bien católica. Yo hago chiste que de niño yo recuerdo a mi abuela, pienso yo que rezaba más que Pío XII, que Pablo VI, que todos los papas que a ella le tocó. De niño recuerdo que a las 2 de la mañana, a veces, difícil que un niño se despierte, pero Sí, me sí. despertaba y le encontraba de rodillas rezando a la ancianita, ¿no? Ah, Y a las 5 de la mañana, y ella de rodillas en el piso de suelo, de pura tierra, ¿no? Y esas imágenes a mí se me quedaron. Yo creo bueno, ella era en mi comunidad rural, como el contacto entre el párroco y esa comunidad era mi abuela, ese puente. Entonces, todo lo que las comunicaciones para la comunidad ya era el enlace, ¿no? ajá. Y yo creo que ella, pues todo eso me impresionó y creo que mi vocación quizás es como una respuesta de Dios a la fe de esa mujer. El papel inmenso que pueden jugar los abuelos en la transmisión de la fe, eso puede quedar como una, ¿verdad? Una afirmación, Como una reseña ¿no? Ujú, suya, ¿verdad? sí, Porque bien dicen que las oraciones de los abuelos, de los padres, ¿verdad? Es muy importante para las nuevas generaciones. En este caso, mire, yo pienso que también fueron escuchadas sus oraciones, ¿verdad? Las oraciones de su abuelita. Y sí. traerlo, mire, aquí todo un sacerdote, ¿verdad? Preparado y listo para el servicio, padre. Ah, no, pues qué bien, padre. Y hablando de la historia y todo, ya ve que muchas veces también celebramos el mes de San José, ¿verdad? San José, que ha sido una figura, le comentaba yo en otro programa a otro sacerdote, que ha sido una figura que quizás estamos retomando nuevamente, ¿verdad? Pero nos hace falta todavía escuchar más, aprender más de San José. ¿Qué es su experiencia con San José, padre? Bueno, San José es una figura enorme. Los santos padres, la iglesia antigua, en la era apostólica, pues se centraron tanto en la imagen, en la figura de la Virgen María, pues Ajá, excepcional, ujú, la iglesia en ya, Oriente y aquí en Occidente. Pero de San José se fue quedando un poquito como en el silencio, allá en el anonimato, ¿no? ujú, Pero la iglesia moderna hoy ha resaltado bastante con un montón de encíclicas acerca de San José, custodio de la Virgen María, protector de Jesús, etcétera. De hecho, yo cuando celebré mis primeras misas y todo, no aparecía en la plegaria eucarística San José. Bien recientemente se ha incorporado ya San José, esposo de la Virgen María, ¿no? ajá, Desde todos esos detalles y eso, ¿no? Y, mm, y bueno, San José pues se desempeña ese papel tan importantísimo en la paternidad de Jesús, es el que le da el linaje, la descendencia, la pertenencia legal. Digamos, no hay un código, ¿verdad? Que lo haya hecho la adopción, pues, ujú, ujú. sino que él, su misma paternidad, que la acepta y todo, ella le da esa descendencia de la tribu de David y todo eso, ¿no? Es impresionante como el papel de José en la condición legal, jurídica de Jesús. Sí, sí, Sí. como ahorita que hablaba, ¿verdad? De los derechos Ujú. hablaba de la unión entre la sociedad y Y la digamos, y iglesia. la iglesia, ¿verdad? Entonces, como pues José viene siendo también digamos, esa conexión, ¿verdad? Sí. Por cierto. Y ahorita que mencionaba el silencio, pues sí es cierto, porque yo creo que por mucho tiempo, José se mantuvo en silencio en su tiempo y durante este tiempo de la sociedad moderna, digamos, podría decirse que José ya no está en silencio, sino que ahora está siendo escuchado más, o lo estamos promoviendo un poquito más. Sí, lo que siempre decimos, José es de esas personas que habló poco e hizo muchísimo, Eso. muchísimo, muchísimo. Al contrario del mundo de hoy, ¿verdad? Que tanto bla, 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 hablamos un montón, pero no hacemos nada. Y nos quedamos en ruidos, en ruidos, en ruidos, en palabras y en hablar, 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 pero en obras pues casi nada. Y José es totalmente lo contrario. Este hombre, el hombre del silencio, el hombre que no sabemos ni qué decía, pero
su rol, su papel de padre, de padre familias, que le tocó vivir en un contexto de la influencia del derecho romano, del imperio romano pues en Palestina. Él es un hombre del silencio, ¿no? Y me llama la atención eso, ¿verdad? Que estamos con José. Las pocas veces que aparece en la Biblia, ¿no? Y en el Evangelio. ¿Y qué dice José? Pues muy poco, Muy poco. ¿verdad? Muy poco. Por ejemplo, quisiera comentar Sí, el sí, claro, capítulo padre. Mateo 1, 20, ¿verdad? 19 en adelante, este, cuando José se entera, pues que la Virgen está encinta y este hombre se pone triste y confundido y todo eso, ¿no? Entonces José decidió, a ver, ¿qué dijo José? Pues nada, simplemente decidió repudiarla en secreto, porque dice el Evangelio, tengo un texto aquí de la Ujú. Biblia latinoamericana, pero otro texto dice que José era un hombre justo, y como era un hombre justo, decidió dejar esto en secreto, no la expuso a la, Ujú. a la justicia pública que le tocaba, pues, apedreada y todo eso, ¿no? Entonces él, como era un hombre justo, decidió repudiarla en secreto. Y me encanta esta palabra justicia. La andaba buscando ahí en griego, Ajá. pero por la rapidez. Bueno, am, en la Biblia, justicia es ajustarse a la voluntad de Dios. La justicia en la Biblia es aj- ajustarse pues a su voluntad, a su palabra, a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a su completamente ajustarse a Dios, a lo que es Dios. Y esta palabra creo que lo dice todo acerca de José, Ujú. porque si justicia en la Biblia es eso, normalmente lo podemos decir en toda la Biblia justicia, siempre ajustarse a Dios y a todo lo de Dios, su voluntad, su- sus mandamientos, sus decretos, todo lo que Él nos manda. El hombre que se ajusta a Dios, ese es un hombre justo. Y eso es José, eso es el, la, el adjetivo que usa la Biblia acerca de José, lo describe como el hombre justo. Entonces podemos entender con solo esa palabra quién era José. Esa palabra nos dice todo lo Lo que hice todo, cierto. puede decirse de José. Era un hombre justo, un hombre que supo ajustarse a las decisiones de Dios, a la voluntad de Dios, a los designios de Dios. Él le comprendió, estos son los designios de Dios, pues yo me ajusto al querer de Dios. Y luego también el otro pasaje bien curioso, cuando Jesús se pierde en el templo, lo encontramos en Lucas 2:48, ¿no? Y sus padres pues lo andaban buscando emocionado, lo buscan en la caravana, no está, hacen tantos días de recorrido para atrás, y lo encuentran. Y lo era lógico, ¿verdad? Que apareciera su papá, el padre familia, pues Ajá, sí, sí, sí. Israel está dominado por, por el imperio romano, por el derecho romano, el padre familia es el que lleva pues todo eso, ¿no? En una sociedad patriarcal. Pues Ujú. no, María se adelanta, hijo, tu papá y yo te hemos buscado tanto, ¿y dónde estabas? Y perdimos el chance de poder escuchar a José, que iba a decir, ¿no? Así Pero se es. mantuvo en silencio el hombre. Así es que es curioso ver estos pasajes, pocos, ¿verdad? Donde aparece José, pero es el hombre del silencio, pero el hombre que habla poco o casi no dice nada, pero el hombre que lo sabe hacer todo según pues la voluntad de Dios, ¿no? Sí, sí, y ahorita como menciona, padre, de la justicia, ¿verdad? A veces nosotros los hombres, ¿verdad? Buscamos una justicia, pero como que acomodada, ¿no? Ujú, Como que a nuestra conveniencia, ¿verdad? En lugar de ver un poquito más, como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Del hombre justo, del que se adapta. Me gustó eso que sí, dijo ahí, que se adapta a la sí. voluntad de Dios, no a la voluntad de nuestra, Ujú. ¿verdad? Porque pues sería muy simple, ¿no? ¿Se imagina una justicia de hombre? No, ¿verdad? Y en ese caso no es fácil ser justo, porque ajustarse a Dios, ajustarse a su voluntad, ajustarse a sus designios, ajustarse a sus mandamientos, que a veces no es muy fácil, ¿no? Pero esa es la justicia en la Biblia, ajustarse a Dios. Sí, y buscando sobre todo, pues entender bien que, digamos, si buscamos ser justos, saber de lo que tenemos que ser justos, como ahorita mencionó allí, ¿verdad? Este, digamos que sabía José de antemano, sabía que Dios le había puesto un compromiso muy grande, ¿verdad? Y sabía que tenía ya a Jesús, hijo de Dios. Y yo creo que eso lo hacía, yo creo que a José mismo
lo hacía entender la justicia como quizá yo creo que ningún hombre en esta tierra lo pudo haber entendido, ¿verdad? Y luego me da risa también porque cuando cuenta que María se adelantó, ¿verdad? Y así es María siempre, ¿verdad? Siempre se adelanta, digamos, cuando nosotros tenemos alguna petición para el Señor, yo a veces me imagino así a María, ándale Señor, mira, ayúdalo, apóyalo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me da risa como dijo, que no dejó, digamos, hablar a José y José simplemente se quedó callado, ¿verdad? Y a veces nosotros los hombres no queremos quedarnos callados, Pues nos ¿verdad? perdimos el chance de escuchar a José. Sí, no, qué bien, Padre, gracias. Tremendas historias, ¿verdad? Que en realidad la palabra de Dios nos cuentan. Y en este mismo contexto, Padre, nos gustaría también que a los hombres que están escuchando, ¿verdad? Hablando de justicia, hablando de San José, eh, digamos, el hombre que quiera ser justo y que quiera prepararse durante la cuaresma, ¿cuáles serían, digamos, la manera, digamos, no perfecta, pero un poquito más eficaz para llegar a esa conversión, ¿verdad? Durante este tiempo. ¿Qué nos puede decir en eso? Bueno, quizás para cerrar un poquito este Sí, segmento claro. de José y luego responder a su pregunta. Yo me impresiona siempre José cuando he meditado esta figura de José, su rol, su papel, que José nos deja una gran enseñanza al fin. Y es en tres amores. José, yo lo pudiera definir, José tenía tres amores que nos puede ayudar muchísimo a nosotros los cristianos de hoy a mirar esos amores y a ver cómo nosotros le entramos a esos amores que tiene José. No sé cuál viene primero y cuál después, pero yo podría decir, primero José tiene un amor pues a su esposa, ¿no? Comencemos por su esposa, Ok. pues es su esposa, ¿no? Y ama a María, José ama a esta mujer. Y José descubre en esta mujer, pues no solo quizás su esposa, sino pues ese mismo misterio de Dios, ¿no? El amor a María. Hay con el perdón de todos los hermanos evangélicos, de toda esta línea que perdieron el amor a María. La iglesia Sí. primitiva, la iglesia apostólica, tiene clarísimo ese amor, esa devoción, eso especial a la Virgen María. Eso lo tiene José. Yo pienso que José no solo la ve como su muy esposa, ¿no? Sino que ve lo que vio la iglesia antigua, la iglesia apostólica, ¿no? Vio esa dimensión más allá de ser una mujer, ¿no? De ser una simple mujer. Creo que José nos deja esa enseñanza del amor a María. Es necesario amar a María. Es importante amar a María. José la amó y nos deja esa enseñanza a nosotros, amar a esta mujer. Descubrir en ella, ¿no? Lo que también José pudo descubrir, más allá de una criatura, más allá de su esposa. José encontró en ella pues esta elegida de Dios, esta escogida de Dios, esta, esta pues persona que Dios pues eligió y escogió. Entonces, primero pues el amor a María. Segundo, el amor a Jesús. José adoptó a su hijo, amó a Jesús, lo cuidó. José es un padre bueno, es un padre fiel, es un padre, por eso es la Sagrada Familia. Entonces, él es miembro de una familia sagrada, ¿no? Entonces, este es un hombre judío, seguramente muy piadoso, muy cumplidor, muy observante de la ley de Moisés. Y yo siempre me imagino, era un hogar bien fiel, judío, bien observante, un hogar judío de modelo, ¿no? Entonces, José desarrolló pues este amor inmenso a Jesús, tanto como su hijo, así como en el misterio que encerraba, ¿no? José lo vio crecer, lo cuidó, trabajó para él, eh, estuvo cerca de él. Jesús pudo ver la figura del Padre, del Papá en José, y pensemos todo ese lazo que se desarrolla entre padre e hijo, esa conexión, ese nexo, esa relación tan profunda, paterno-filial, filial-paterno. José entró en eso y vemos que desempeñó un excelente papel. Entonces José nos deja, ¿verdad? Como un mensaje, el amor a Jesús. ¿Cuántas personas no conocen a Jesús, no saben de Jesús, no se interesan por Jesús, no lo aman porque no lo conocen? Entonces yo pienso que este segundo gran amor de José fue su hijo, ¿no?
bueno, a quién amó más o a quién amó primero, a María o a José, pero es bien complicado, pero es un amor. Sí. Amó a María, amó a Jesús. Y José se destaca por ese amor fiel a Jesús. Y habría que escarbar más esto, ¿verdad? Y ahondar y profundizar este amor inmenso de José para su hijo Jesús. Y para Jesús como en sus realidades, ¿no? Humano y divino. Y el tercer amor que yo encuentro pues en José, en sus tres amores, es el amor a la iglesia. La iglesia nace con Jesús y María. La iglesia nace está naciendo en esa realidad, en ese pequeño hogar, en esa iglesia doméstica, ¿no? Quizás la primera iglesia fue ese hogar. Por tanto, José es el que ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque luego los papas con el tiempo lo han reconocido, es custodio de la iglesia, es patrón universal de la iglesia, y vienen todos estos nombres que lo que hacen es resaltar a José como ese hombre que pues amó a la iglesia y a esa iglesia que nacía, que se formaba, ¿no? Entonces, hoy que la iglesia pues casi no es amada por muchos, rechazada, dañada, burlada, pues José amó a la iglesia y la amó, ¿verdad? Con un corazón inmenso y la amó a través de María y a través de Jesús. Entonces, por eso él es el patrono pues universal, el Padre universal de la iglesia, ¿no? Entonces, esos tres amores es bonito que nos quedemos con eso. José es grande por el amor a María, el amor a Cristo y el amor a la iglesia. Una buena síntesis que nos pone a nosotros como cristianos en una buena perspectiva frente a María, frente a la iglesia y frente a Jesús. Mire, de veras que yo creo que de tantas charlas que, digamos, he escuchado, esta es la primera vez que lo veo de esa manera, Padre. Gracias por compartir, porque sí es cierto, inclusive, ¿verdad? Es una bonita o una manera quizá de empezar nuestro, digamos, nuestro cambio, nuestra transformación, especialmente como digamos durante la Cuaresma, reconocer el amor a Jesús, a María y a la iglesia. Muchas gracias, Padre. Mire, qué interesante. Bueno, entonces, siguiendo con la pregunta. Sí, claro, Padre. ¿Qué hacer pues en la Cuaresma? ¿Cómo vivir pues todo esto para vivir la Cuaresma? Bueno, la Cuaresma, como todos los tiempos litúrgicos, tiene una espiritualidad. La espiritualidad de la Pascua, la espiritualidad del Adviento, la espiritualidad de la Cuaresma, que es una de las más intensas por todo el mecanismo que tiene, ¿no? Y como decía yo en una intervención hace poco, la Cuaresma en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia es como una síntesis bien rápida, pero muy buena. En la Biblia la Cuaresma es un tiempo de cambio. Muy interesante, la Cuaresma en la Biblia es un tiempo de cambio. ¿Y en qué sentido? La Cuaresma, la 40 siempre se relaciona con todos los múltiplos del 4, el 40, etc. Y en la Biblia, desde la primera página, siempre marca un tiempo de cambio. Y, por ejemplo, 400 años el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Al cumplir los 400 años viene una acción fenomenal que es la liberación, ¿verdad? A través del paso del Mar Rojo y viene la liberación. O sea, aquí a los 400 años, una liberación de este pueblo de ser esclavo, de ser un pueblo oprimido, pasa a la liberación. Mire qué menudo cambio, ¿no? Qué cambio más impactante, más significativo. Bueno, luego comienzan un tiempo allí en el desierto y se hacen otros 40 años. 40 años en el desierto, esperando, luchando, buscando, esperando el momento. A los 40 años viene otro cambio. El cambio de pasar a un pueblo allí como nómada, como en búsqueda, como en espera, a la posesión de la tierra prometida. Bueno, poseer la tierra prometida, menudo cambio, ¿no? ¿Verdad? Poseer la tierra prometida. Y así sucesivamente, hay varios hechos en la Biblia que después de los 40 siempre marca un tiempo de cambio, marca algo especial, una acción que cambia la historia, ¿no? Jesús, ¿verdad? Después de su bautismo va al desierto, ¿no? 40 días. Después de esos 40 días en Jesús hubo un cambio extraordinario.
de su vida privada, de su vida, ¿verdad?, cotidiana, pasó a la vida pública. Entonces eso marcó totalmente. Después de esos cumplidos los 40 días, Jesús se fue a la vida pública, desapareció ya con todo su ministerio, con todo lo que venía a cumplir, pues enviado por el Padre, ¿no? Entonces, y así. Entonces, para nosotros los cristianos, en ese sentido bíblico, Ajá. profundamente bíblico, ¿qué nos dice la Cuaresma, no? Tiene que ser un tiempo de cambio, en todo sentido. Cambios morales, cambios espirituales, cambios éticos, y de hecho la metanoia de los griegos es un cambio de mentalidad, un cambio profundo, un cambio total. Es decir, volvernos a Dios, romper con el pecado, romper con las ataduras, romper con esos faraones de Egipto, romper con lo que nos oprime, lo que nos esclaviza, para vivir la libertad, para tomar posesión de la tierra de libertad, ¿no?, de la tierra prometida, etc. Entonces, en esa línea quisiera pues enfocar la Cuaresma también como un tiempo de cambio interior. Al iniciar la Cuaresma, pues, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que Dios quiere en mí que cambie, no? ¿Cuáles son aquellas dimensiones, aquellas situaciones que yo debo cambiar? Y en eso pues se enfoca la Cuaresma. En realidad es conversión, una transformación profunda, una renovación interior, pasar del hombre viejo Vale. pues al hombre nuevo. La conversión es eso, un cambio total, ¿no? Y bonito ver la Cuaresma en esa clave bíblica de cambio, ¿verdad? De un cambio. Y sí, y si se fija, muchas veces, a veces empezamos la cuaresma, digamos, de la mejor manera, ¿verdad? Vamos a miércoles de ceniza y, digamos, empezamos con la confesión y tratamos de llevar la cuaresma lo más, digamos, recto que podamos. Pero ¿qué pasa cuando, digamos, volvemos a caer en el pecado o nos desviamos del camino, ¿verdad? ¿Nos perdemos ya de la cuaresma, de ese cambio, o sigue habiendo oportunidades para seguir ese cambio, padre? Sí, claro, sigue siendo las oportunidades para cambiar, pues la conversión es para toda la vida, pero bonito que la iglesia como una gran pedagoga, como una madre, nos va llevando paso a paso, y el año litúrgico nos va marcando todos esos tiempos. Y a- a la luz, al ritmo de esos tiempos, pues la iglesia nos ayuda a caminar en el Señor. Y por supuesto, terminada la Cuaresma, seguimos siempre estamos en Pascua, seguimos siempre en ese proceso de conversión, de cambio, de transformación. Es para toda la vida, pero es bonito porque para que cada año marque en nosotros pues un avance, un progreso, ¿no? Quizás sea como un recordatorio, quizá como en todos esos tiempos, ¿verdad? Desde el Génesis, el Señor siempre va dando cambios, ¿verdad? Desde que, digamos, Noé, desde Moisés, Mm. desde digamos, las guerras que tuvo el pueblo de Israel, todo lo que tuvo que pasar. Yo pienso que eso también marca, ¿verdad? Que como decía ahorita, pasaron 400 años y hubo un cambio, pasaron 40 Ujú. años, Otro otro cambio, sí. cambio. Entonces yo pienso que de allí quizás de ahí se derive lo que es la cuaresma hoy, lo que conocemos Ujú. como la cuaresma, padre. Sí, sí, como un tiempo nos invita al cambio, un cambio interno, un cambio de mentalidad, cambio de conducta, cambio de todo lo malo que tenemos que cambiar para ser mejores, dejar cambiar este hombre viejo, restaurado, pues restaurar este hombre viejo en un hombre nuevo. Y eso es un cambio inmenso, ¿no? Dejar un hombre viejo a un hombre nuevo. Uf, Ajá, menudo cambio, ¿no? sí. Y luego en ese mismo esquema, digamos, lo que nos enseña San José, ¿verdad? Él nos invita también al cambio, porque a veces nosotros los hombres, pues, nos ocupamos a veces de otras cosas o el trabajo Mm. nos consume y al mismo tiempo José, como ahorita mencionó, estaba dedicado a sus tres amores. Entonces, nosotros quizás en esta cuaresma también podríamos practicar, ¿verdad? Tener nuestros tres amores o cuatro, ¿verdad? O sea, Sí. digamos en este caso a los hijos, ¿verdad? A la esposa, a los padres, ¿verdad? A la misma iglesia y sobre todo a Jesús y a María, ¿verdad? Contemplando pues que esos deben de ser como nuestros, digamos, nuestra guía, ¿no? Para vivir mejor esta cuaresma, ¿no? Y poder estar más a la línea. Y a veces se piensa que ya se terminó la cuaresma y ya no cambia, ya uno cambió lo que pudo y ya, ahora sí a vivir diferente, ¿no? ¿Verdad, padre? Pero allí, por ejemplo, digamos que se termine la cuaresma y ¿qué hace uno?
¿Ya se acabó el tiempo de cambio? ¿Sigue uno en tiempo de cambio? ¿Qué recomienda? Seguimos cambiando. La conversión, pues es un camino largo y es necesario pues mantenernos siempre pues en ese espíritu de conversión, viviendo siempre los diversos tiempos litúrgicos. Cambia la liturgia, los tiempos litúrgicos, pues cambiamos ese ritmo, pero por supuesto la conversión pues es para siempre. Y en este sentido, ¿verdad? De la cuaresma, mientras estamos pues en la cuaresma, este, tener en cuenta pues la espiritualidad de la cuaresma, por ejemplo, el ayuno, la oración, la limosna, que son tres elementos que están bien unidos. Y yo meditaba en esos tres elementos y poderlos enlazar y poderlos como entender más articuladamente, ¿no? Por ejemplo, el ayuno en clave de búsqueda de uno mismo, en clave de descubrirse a uno mismo, quién soy yo, mis limitaciones, mi condición en la vida, ¿verdad? Somos pequeños, somos humanos, somos pasajeros, somos contingentes, como diría la filosofía, no somos contingentes. Nuestra vida es breve, nuestra vida, dice el Salmo, es como una hierba que florece por la mañana, por la tarde, la ciegan y se seca. Entonces el ayuno nos lleva a un encuentro, de tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez. ¿Cómo comienza? Pues la cuaresma recuerda que eres de polvo y al polvo volverás. Y te sientes grande, te sientes poderoso, te sientes inmensamente Superman, Sí, ¿sí? El, el, el que todo lo el puede. que todo lo puede, sustituyendo a Dios de todo, sacando a Dios de todo, porque va empoderando es el hombre, el humano, con todas sus capacidades que tiene. Pero el ayuno nos enseña otra cosa, ¿no? Nos enseña qué pobre soy, que esta es mi realidad, esta es mi condición última, esto es lo que soy. El ayuno, ¿verdad? La necesidad, el vacío, nos lleva a entrar en nosotros mismos. Entonces es como el ayuno, siento que la iglesia lo que nos quiere llevar es a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia realidad y asumirla pues con alegría, con tranquilidad, ¿no? Eso somos los humanos. Y, y desde allí, eso es decir, un encuentro conmigo mismo, una búsqueda de mí mismo, sana y todo, ser consciente de la condición y todo eso. Entonces, y esa clave nos la del ayuno. El ayuno nos proporciona esa posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, de ser conscientes de nosotros mismos, asumir nuestra condición, palpar nuestra condición. Luego, el ayuno, la oración. La oración como apertura a Dios, como búsqueda de Dios, como reconocimiento de Dios. Es decir, la oración es reconocer pues el don de Dios, el proyecto de Dios y la grandeza de Dios. Y, entonces la oración es la apertura a Dios. Cuando oro voy entendiendo mejor, ¿verdad?, quién soy yo y quién es Dios. Y en tercer lugar, la limosna, y en este caso sería pues, la apertura al otro, al semejante, la búsqueda también del otro, del semejante, es reconocer también al otro, al semejante, ¿no? Y encuentro conmigo mismo por el ayuno, encuentro con Dios en la oración y encuentro con el otro a través de la limosna, ¿no? Me ayuda a desprenderme, a compartir, comparte tu pan con el hambriento. Mateo 25, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Saber que ahí está el otro, el rico Epulón, banqueteaba y jamás se dio cuenta que ahí estaba un necesitado, que ahí estaba no tuvo ojos, no tuvo un segundo para enterarse de eso. Entonces, la limosna pues nos lleva a esa apertura, a ese encuentro con el prójimo, a esa búsqueda también del prójimo. Si el ayuno me lleva a buscarme a mí mismo, a reconocerme a mí mismo, a encontrarme conmigo mismo, la oración me lleva al encuentro con Dios, la limosna al encuentro con el prójimo. Porque aquí hay que hacer una distinción también entre lo que es Ujú. limosna y ofrenda, ¿no? Porque
A veces yo de niño oía que mi abuelita confundía esas cosas, ¿no? Decía, es el momento de dar la limosna en la Ajá, sí, iglesia, ¿no? cierto. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Hay que entregar la limosna, la limosna. Y en realidad, pues esa sería ofrenda. Lo que damos a la iglesia, pues es la ofrenda. Y lo que damos, la limosna, ¿qué sería la limosna? Pues la limosna sería esa ayuda al necesitado, ese compartir con el necesitado, porque Dios no es de limosna, ¿no? Ujú. A Dios le ofrecemos, le devolvemos, le entregamos lo que Él nos da, pero al necesitado de todo eso es la limosna, es la dimensión social del ayuno, es la caridad fraterna, es el momento de compartir los bienes con el necesitado, ¿no? Sí, sí. La limosna, ¿verdad? Interesante que dice eso, padre, porque sí, yo he Ujú, escuchado que a veces hay mucha confusión entre ¿qué voy a dar? ¿La limosna o voy a dar la ofrenda? ujú. ¿Verdad? Ahí anda uno debatiéndose en lugar de simplemente dar, ¿verdad? Pero qué buena que nos dice la diferencia entre allí, porque a veces pues no sabemos, digamos, definir, como dijo ahorita, la ofrenda solamente a Dios, ¿verdad? Y inclusive cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Uno va y da su limosna, Ujú, ¿cierto? ¿Verdad? Pero al mismo tiempo yo he recordado que durante el tiempo digamos, de las ofrendas, uno ofrece, digamos, las miserias que trae uno, ujú. ¿verdad? Y lamentablemente, pues a veces eso es lo que trae para ofrendarle a Dios, pero Dios me imagino que desea que nosotros ofrezcamos todo también, ¿verdad? Digamos, la limosna al que necesita, pero la ofrenda también va más allá, me imagino, ¿no, Padre? De ofrendarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así con todo lo que somos, Sí, ¿verdad? Si no la somos realidad. en realidad nada, pero vamos y lo ofrecemos también a nuestro Señor, ¿verdad? Y parte de ahorita que mencionaba también del ayuno, mucha gente dice, yo voy a ayunar no comer carne, voy a ayunar, no comer un pastel, no fumar, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que a veces hay digamos, un concepto erróneo, nosotros los seres humanos, en lo referente al ayuno. Y si nos podría ayudar un poquito más allí a entender el ayuno cuando uno, digamos, sí se abstiene de cosas, pero a veces, bueno, yo por ejemplo escuchaba a veces que decían, no, mire, esta persona debe abstenerse, pero de hablar mal de las Ujú. personas. ¿Verdad? Porque esa persona decía: "No, mire, yo dejo de comer carne, yo no como carne", pero cuando habla de las personas, ahí no se abstiene. Entonces, uno a veces yo oía mucho, decía: "No, pues que se abstenga de hablar de los demás". Eso sería un buen ayuno, ¿verdad? Pero eso lo dejo a su criterio, ¿verdad? Para Sí, que por nos explique. supuesto, siempre el ayuno, pues privaciones. La iglesia nos pide pues una espiritualidad de la mortificación, de la ascesis. Esto nos acerca más a Dios, nos hace más, como dice el prefacio, este, nos abaja nuestro afán de suficiencia para entrar pues en el proyecto de Dios, como Jesús se hizo pobre, vivió pobre, murió entre los pobres y él mismo carecía de todo, no tenía nada. Ujú. Sé que el ayuno es experimentar también esa pobreza, esa impotencia, y no tenemos más poder que el único poderoso es Dios, ¿no? Y en la práctica, pues el ayuno a veces crea ciertas dificultades por los diferentes estilos de vida, de trabajo de las personas, a veces están enfermos, entonces podemos compensar tal vez tal vez no podemos hacer ayuno porque la persona le hace daño, por la Ajá, edad, por ajá. tantas cosas que pone el código, pero se puede conmutar por diversas otras obras que nos ayudan, que nos llevan al mismo fin, de saber mortificarnos, de saber confiar en Dios, de saber hacer pequeños sacrificios es necesario. Nosotros no hemos nacido solo para el placer, para llenarnos, para abastecer todo el cuerpo de todas sus ganas y de todos sus gustos, de todos sus placeres, de todos sus... No, también debemos de pensar y hacerle sentir a nuestro cuerpo que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y eso también que es importante, ¿verdad? Porque muchas personas, digamos, ¿verdad? Incluyéndome a mí, a veces pensamos que simplemente con ayunar, ya hicimos todo, ya estamos Ujú, siendo parte del ayuno, pero ¿y la oración? No queda, ujú, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que un sacerdote también nos decía, bueno, puedes ayunar, pero si no le pones la oración, pues sería como un ayuno hasta para bajar de ujú, peso, ujú. ¿verdad? Porque en realidad no tiene mucho sentido si nomás vas a ayunar, pero siempre tiene que ir acompañado de la oración.
Sí, por supuesto, el ayuno tiene una... Isaías 58 habla del ayuno, de cuál es el ayuno que agrada a Dios y, y cuál es el ayuno verdadero, ¿no? Ujú. Todo tiene una dimensión social. Y nos privamos pues con un sentido social, ¿no? Y ayudamos con el sacrificio, la mortificación, la cesis, que todo tenga un sentido social, salir de nosotros mismos también para encontrar a Dios y para encontrar al hermano. Y luego, en específico, ¿cómo hacer el ayuno? Pues aquí Ujú. hay muchas variedades de formas, ¿no? Tal vez cada cristiano en su propia conciencia ve qué tipo de ayuno es ajustable, el que mejor se ajusta a su condición con tal de ayunar. O sea, pero hay que hacer la experiencia, ¿no? Del ayuno. Yo lo hago y, y, pues no es fácil, ¿no? Ajá. No es fácil, pero bueno, es que Sí, hay que mortificarse también. sí. Y en su ayuno, padre, usted piensa que, digamos, en su experiencia, cada año es diferente, cada año usted va haciendo algo diferente o, digamos, más intenso, por decirlo así. Sí, sí, siempre hay aspectos y yo mismo descubro en el ayuno, como que aprendo el hecho de, mm, de una privación y de esa cesis, de esa mortificación. Pues sí, esa es la forma como el espíritu se libera y como dice Jesús, ¿no? Hay ciertos demonios que solo se sacan a fuerza de oración en ayuno. Para nosotros es más necesario porque estamos enfrentándonos con el demonio, con la lucha directamente, a veces de cara a cara con el maligno. Ajá. Y, y el ayuno, por eso es necesario. Sí, claro, yo siento que el ayuno siempre me enseña, siempre descubro. Y, y pues sí, es que la mortificación no es fácil, pero bueno, hay que estar Sí. en él. Y bueno que menciona eso, padre, porque a veces yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, pues los sacerdotes lo tienen fácil, ¿verdad? Porque ellos siempre están en la iglesia, ellos están confesando, ellos reciben la comunión todo el tiempo, ¿verdad? Y ellos, pues, su ayuno, su oración y todo eso, todo lo que conlleva, pues es fácil. Pero ahorita que nos está compartiendo, pues veo que también No, para pues los claro, llevamos un sacerdotes, ¿verdad? combate. Claro, nosotros el combate también. Me recuerda San Agustín, este obispo del norte del África, de Sí. Hipona, decía, este, para ustedes yo soy el obispo, pero con ustedes yo soy un cristiano. Con ustedes yo soy un cristiano que, pues, puesto a todas las inclemencias y a los ataques y combates, ¿no? Del enemigo. Por tanto, tenemos que estar también en ayuno y en oración. Sí, sí, recuerdo también un poquito de Loyola, ¿verdad? Que él tenía los escrúpulos muy elevados, ¿verdad? Y yo pienso que casi como él, pues los sacerdotes también sufren un poquito de eso, ¿no? Digamos, ¿verdad? Porque pues ustedes cuidan, digamos, todavía más intensamente pues esa línea de la mortificación, de la oración, del cuidado, digamos, ¿verdad? Entonces, no, pues mire, padre, de veras que ha sido una gran enseñanza la que nos ha dado. Gracias por compartir todas estas charlas, ¿verdad? Gracias por hacer el espacio y compartir todo su conocimiento. Esperemos volverlo a tener nuevamente. Yo sé que se regresa pronto para El Sí, sí, Salvador. me regreso pronto, pero bueno, cuando estemos por aquí en el área, pues nos comunicamos y con todo gusto, por supuesto. Ah, muy bien, padre. Sí, No, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que nos están escuchando. Por favor, vuelvan a escuchar este mensaje. Es muy bueno. Hay que discernirlo, hay que saborearlo y sobre todo hay que tomar nota de todo esto porque es un aprendizaje continuo. No podemos quedarnos escuchando este mensaje solamente una vez. Hay que escucharlo varias veces, ¿verdad? Porque muchas veces se nos pasa algunos detallitos, pero la mente es así. ¿Verdad? Recuerda, digamos, de tantos detalles que nos dio Padre, yo creo que vamos a recordar algunos 5, ¿verdad? Pero a escucharlo nuevamente, vamos a escuchar otros 5 y así sucesivamente. Me gustaría que nos cerrara con una oración, Padre, si muy nos bien, permite. gracias, y mi bendición especial para cada uno de ustedes, que Gracias, en Padre. cualquier momento, en cualquier lugar del mundo van a escuchar este mensaje. De verdad estamos orando por todos ustedes y que la bendición pues llegue hasta sus hogares, hasta sus vidas, hasta su familia. Gracias, Señor, en este momento, en esta hora. Bendice a todos los hermanos que en un momento van a entrar en contacto con este mensaje. Gracias, Señor, por darnos a San José, gracias por darnos a la Virgen María, gracias por darnos a Jesucristo y con él pues la redención del género humano.
Gracias por la obra de Radio María. Gracias por todos los hermanos que en diversos lugares del mundo, de todas las latitudes, están trabajando en esta gran obra de evangelización. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos por el Santo Padre, por nuestros obispos, que son sucesores de los apóstoles, por todos los sacerdotes, que en sus apostolados, a veces el cansancio, a veces el peso del ministerio, el peso de las obligaciones y del duro trabajo, pues el cansancio, la vejez, el agotamiento, dale, Señor, esa fuerza, esa ayuda. Y también por todos los laicos comprometidos, por todos los agentes de pastoral, catequistas, delegados de la palabra de Dios, diversos ministerios que se ejercen en todos los lugares del mundo. Fortalece, Señor, esos diversos ministerios y siempre danos tu paz y bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un saludo y una bendición para todos ustedes. Muchas gracias, Padre. A todos compartan, por favor, este video. Tenemos que llegar a los corazones de aquellos hombres.